Buenos días. Retomamos la actividad. Yo soy Faraón Llorens, vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante, pero tengo que confesar también que soy, aunque ahora que no soy nadie, soy pirata educativo, por tanto soy un bicho metido en el sistema, pero como no lo saben, de momento ahí estamos. Bien, es un placer, es un honor estar aquí hoy con todos vosotros y sobre todo compartir la mesa. Y voy a presentar en primer momento a los compañeros de mesa que vamos a debatir sobre el tema de aprendizaje, conocimiento y competitividad. Como comentó ayer Ángel, la estructura de los 3 días se inicia con una charla. Después, la charla de ahora ha sido para mí excelente, brillante, me ha gustado muchísimo. Realmente el valor de las organizaciones está en las personas. Muchas veces no lo conocemos, pero realmente para poder cambiar, para poder hacer algo nuevo, tenemos que tener personas preparadas. Y para tener personas preparadas tenemos que tratarlas como tal, como que personas válidas que saben hacer las cosas y dejarles cierta libertad. Ahora vamos a debatir. En segundo lugar tenemos la mesa redonda. La primera es más unidireccional. Ahora en la mesa redonda intentaremos brevemente exponer desde diferentes puntos de vista sobre la misma temática y luego a ver si podemos debatir un poco para finalmente pasar a las buenas prácticas y los buenos ejemplos que nos ofrecéis todos vosotros con vuestras ponencias. Bien, me acompañan en la mesa. Esto de la edad es fastidioso, al final tengo que poner las gafas. ¿Nos hemos sentado por orden? No, bueno. María Luisa Castaño, que es la subdirectora general de Estrategias de Colaboración Público-Privada del Ministerio de Ciencia e Innovación. Claudio Dondi, que es el presidente de la European Foundation for Quality in E-Learning. Pedro Manuel Aguado, presidente de la Red de Fundaciones Universidad Empresa. Y Javier Cantera, director general de BLC y director de programas máster de recursos humanos de la UEI. Pues nada, que empiecen. Si lo que hacemos es bajamos para no nos moleste la luz y vamos cambiando. María Luisa, cuando quieras. Muchas gracias, Ángel. Buenos días, queridos amigos y amigas. Quiero agradecer a la organización la invitación que me ha realizado para participar en este congreso. Es un honor para mí estar hoy aquí y, sobre todo, quiero agradecer que se hayan acordado no del Ministerio de Ciencia e Innovación, sino en particular de María Luisa Castaño para dar esta ponencia. Y debo deciros que hoy vivo una situación especialmente particular. Primero porque yo no me dedico al mundo de la docencia ni del aprendizaje, ni tampoco al mundo de la empresa. Soy administración, pertenezco al Ministerio de Ciencia e Innovación y por eso algunos de los aspectos que se han tratado ayer, incluso hoy, pues, bueno, no me resultan muy afines. Y por otro lado, sabéis que ayer se anunciaron las elecciones, de manera que en los ministerios tenemos instrucciones, no sé si estrictas o, bueno, instrucciones de la Junta Electoral de qué podemos hacer o no hasta las elecciones. Así que yo espero que no haya nadie aquí de la Junta Electoral y si lo hay, pues que disfrute con la ponencia y espero no utilizar demasiadas consignas políticas, que no lo voy a hacer. Y en primer lugar, la verdad es que os decía que no trabajo en la universidad ni en una empresa, trabajo en el Ministerio. Y cuando me enfrenté al título de la mesa y de la ponencia, pues uno tiene, bueno, no sé si vértigo o un cierto miedo y dice, pero bueno, ¿qué tendrá que ver el aprendizaje, el conocimiento y la competitividad? No, son 3 mundos o están relacionados y entonces, bueno, a mí siempre me gusta documentarme. Y yo creo que hay un sitio especial que a mí me gusta mucho, que es la Fundación COTEC, que trabaja con la innovación. Supuestamente en el Ministerio de Ciencia e Innovación donde estoy me pagan también por trabajar con innovación. Y bueno, descubrí algo que me parece relevante y es que, según la Fundación COTEC, el aprendizaje, aprender, es el centro, es el eje fundamental de la innovación. Luego hay que focalizarse, capacitarse, implantar, vigilar, pero es aprender, es el conocimiento el que nos dice la Fundación COTEC
que es el eje de esa gestión de la innovación. Y la verdad es que yo creo que durante los últimos años hemos oído hablar tanto de esta transformación del modelo económico y realmente esta transformación así un poco más para andar por casa es que la riqueza de un país o de una institución o de una organización se basa en este momento en conocimiento y en comunicación, frente a lo que tradicionalmente ha sido, que es basarse en la mano de obra, especialmente barata, o en la disponibilidad de recursos naturales. De manera que bueno, parece, o me digo a mí misma, bueno, pues aprendizaje, conocimiento y competitividad tienen mucho que ver y tienen mucho que ver con mi trabajo, que es el mundo de la innovación. Y quiero traer aquí a cuento, porque esta primera transparencia me permite salvar esa primera etapa de vértigo y de miedo. Porque decía Marie Curie, sabéis que este año es el año de la química y además se celebra también el aniversario del Premio Nobel de Marie Curie. Y Marie Curie decía que dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender. De manera que yo creo que aprendizaje también es una herramienta que nos ayuda a vencer el miedo y el vértigo a lo desconocido. Y avanzo un poco más en lo que puede tener de relación conocimiento y riqueza, que realmente los he dibujado como dos círculos separados, pero para mí están perfectamente relacionados. Principalmente porque el conocimiento surge de una investigación básica o quizá aplicada, pero la riqueza se desarrolla con un desarrollo tecnológico o con una innovación. De manera que sí que parece que esta relación entre conocimiento y riqueza nos tiene que llevar a transformar el potencial investigador, si es que lo tenemos, que yo estoy convencida de que lo tenemos, y a explotar los resultados de la investigación científica y tecnológica, ¿en qué? Pues en productos, en procesos, en servicios que nos generen, por un lado, riqueza, pero también bienestar de la sociedad. Yo creo que Eduardo nos recordaba que hay que dejar de producir más cosas, pero producir en valores, algo que nos haga sentir bien. Y empezamos a tener la primera separación, principalmente, bueno, yo creo que si nos situamos en este país, el conocimiento fundamentalmente está en el sector académico, aún, mientras que la riqueza es una competencia, no es que sea una competencia del sector productivo, pero sí son las entidades y las empresas las que son capaces de traducir en el mercado ese conocimiento en producto o en servicio y generar riqueza. Y esto puede ser una ventaja, puede ser un inconveniente, y me he atrevido a hacer algo que efectivamente es mi propia reflexión, pero si fuéramos capaces de colocar en un eje la investigación, que sé que no es lineal, sé que esto es bastante más complicado, pero arrancando desde la investigación básica, la aplicada al desarrollo tecnológico, a la innovación, y si también fuéramos capaces de diferenciar entre los dos mundos, el que genera conocimiento, que no es solo la universidad, pero básicamente lo he querido representar ahí, y el mundo de las empresas, pues realmente se produce esta disfunción, porque la universidad básicamente hace su cometido, investigación básica, un poquito menos de investigación aplicada, un poquito menos de desarrollo tecnológico y bastante poco de innovación, no le corresponde. Y las empresas justo lo contrario. Para encontrar una empresa que haga investigación básica es difícil, investigación aplicada un poquito más, y eso le va a dar oportunidades de mercado. Desarrollo tecnológico lo ven muy cercano e innovación, pues parece que es algo que tiene que estar asociado a las empresas. Y hay un cierto desequilibrio entre la intensidad, ya no solo en temática de investigación, sino entre la intensidad de investigación. De manera que, por un lado, pues sí que cuando nos comparamos con otros países necesitamos que se equilibre esa intensidad, que la inversión privada aumente en materia de investigación, de desarrollo tecnológico, de innovación. Pero, por otro lado, no somos capaces aún de transferir, de circular el conocimiento que se genera en un lado hacia el lado que lo puede explotar. Y esta es una paradoja, bueno, esta es una situación, y la verdad es que este desequilibrio pues hace que nos comportemos de un modo y que nos lleve a actuar de otro en esa dirección. Y este es el gran reto, es decir, ¿cómo somos capaces
de explotar, en el buen sentido de la palabra, todo el conocimiento que se genera, que yo creo que es mucho y es bueno, explotarlo, digo, para que nuestras empresas, nuestra sociedad, sea cada vez más competitiva y eso atraiga riqueza y atraiga bienestar. Y curiosamente, el Ministerio de Ciencia e Innovación en el que trabajo, del que no voy a hablar, ni mucho menos de su estructura, sí que en su creación se plantea esto, y se plantea que nuestro sistema científico es fuerte, pero hay que fortalecer aún más ese sistema, impulsar la transferencia, ¿y para qué? Pues ahí dice, para corregir la brecha. Efectivamente reconocemos que existe una brecha entre la capacidad de generar conocimiento y la posibilidad de aplicarlo en beneficio de la sociedad. De manera que ya en sus orígenes este ministerio se plantea que tiene una misión que hacer y viene a cuento de este diagnóstico de nuestra situación de conocimiento y de riqueza. Quizá esta brecha podamos decir que es la debilidad del sistema ciencia, tecnología e innovación. No somos los únicos, pero yo creo que nuestro país es especialmente acusado. Y curiosamente, digo que no somos los únicos, pero cuando nos medimos con otros países, y voy a utilizar un índice europeo de innovación donde mide la Europa de los 27, ocupamos la posición 18. E independientemente de que esta posición no nos guste, no se corresponde con el pulmón ni económico ni científico del país, la pregunta es, ¿pero por qué ocupamos esa posición? ¿Por qué estamos ahí? Bueno, pues este índice, que nos puede parecer bueno o malo, utiliza algunos parámetros. Y entre ellos utiliza lo que invertimos en I+D. Esta es una información del INE y dice que este país invierte un 1,38 de su Producto Interior Bruto en I+D. Bueno, pues está por debajo del 2% de lo que invierten los países más desarrollados, los escandinavos, Alemania, etcétera. Hay otro punto interesante y es cómo es nuestra foto empresarial. Y esto viene de la encuesta del INE, la que rellenan los empresarios. Supongo que aquí hay alguno sentado. Esto es lo que decís que hacéis. Es decir, de los 3 millones de empresas que existen en este país, solo 7.600 dicen que hacen I+D de modo continuado o lo declaran en la encuesta del INE. Esto yo creo que es un poco un punto de alerta para ver la importancia que tiene el rellenar la encuesta del INE, que no sé si todos los empresarios entienden esta importancia. Pero lo cierto es que esto es lo que se ve. Solo 7.000 empresas hacen I+D de modo continuado, 11.000 dicen que hacen I+D, y me pregunto yo, ¿lo harán de modo discontinuo? Porque si no se atreven a poner que es continuado, y esto yo lo entiendo menos. Y desde luego solo no llega a 40.000 empresas que dicen que hacen actividades innovadoras. La suma de todo ello nos lleva, pues es que no llega a 60.000 empresas de 3 millones que tienen que ver con la I+D. O bien no se rellenan bien las encuestas del INE, que también, o probablemente esto no es una buena foto de empresas innovadoras, no lo es. No lo es y es la razón por la que estemos ocupando la posición 18. Y esto nos lleva pues, a que nuestro empleo de media y alta tecnología o nuestra capacidad de patentar pues, esté siempre por debajo de la media de la Unión Europea. Con lo cual ya sabemos por qué ocupamos la posición 18, porque algunos de los parámetros con los que nos miden no son especialmente favorables a nuestro país. Y esto no deja de resultar curioso porque por nuestra capacidad financiera y económica, pues yo no sé si España ocupa la posición 9, pero sí de ese orden. Tenemos pulmón suficiente, no somos un país en vías de desarrollo, tenemos pulmón suficiente económico y curiosamente también nuestra producción científica es de ese mismo orden. Es decir, tenemos un mundo científico bien capacitado, yo creo que con una capacidad y una excelencia científica buena que le lleva a ocupar esa posición. Por tanto, si son del mismo orden nuestra capacidad financiera y nuestra capacidad científica, al menos debería de ser del mismo orden nuestra capacidad innovadora. Tienen que ver una y otra. Pues yo creo que ese sería el reto. El reto sería, pero ¿por qué no luchamos, no nos ilusionamos, no nos marcamos el reto de ser capaz de explotar esa posición financiera y esa posición científica y traducimos todo eso en innovación? Y ese reto de ser capaz de
ocupar la posición 9ª en innovación, pues implica pues que hay que mejorar nuestra foto empresarial, pues con más empresas que sean capaces de hacer innovación. Tenemos que generar empleos, y nunca mejor dicho en esta situación económicamente difícil, pero empleos de calidad, de alta tecnología, empleos cualificados. Y tenemos que movilizar más fondos en I+D, principalmente privados. Todo esto haría, no por el hecho en sí de ocupar una posición 9ª, sino haría que se produzca un revulsivo dentro de la situación del país, de manera que equilibraríamos la posición económica, científica y de innovación. Y esto, pues yo creo que aun siendo conscientes de que es una labor compartida de todos, sí que es nuestra responsabilidad como entidad pública que gestiona fondos públicos y que tenemos la responsabilidad de trabajar en materia de innovación, de al menos establecer las bases de lo que creemos que tiene que ser este marco o esta estrategia que ahora tiene este país. Este país tiene una estrategia que habla de innovación. Y fijaros que esta estrategia arranca de un punto central que viene muy a cuento con lo que estamos hablando hoy en la ponencia, que habla de la transferencia de conocimiento. Si ocupamos la posición 9ª en producción científica, ese tiene que ser nuestro motor. Y tiene que ser un motor que arrastre a un eje financiero, a un mundo de la financiación en torno al apoyo empresarial, un mundo de mercados basados en la demanda, con una proyección internacional. Evidentemente, Eduardo nos hablaba de cuando se buscan talentos, ya no se buscan ni siquiera en el país o ni siquiera en la Comunidad Europea. Esta proyección internacional tiene que formar parte de nuestro sentir. Tenemos que integrar al país como una realidad de comunidades autónomas, cada una de ellas con su potencial, pero sobre todo nos tenemos que basar en el capital humano. Nada de lo que estamos haciendo sería posible sin el talento del que nos hablaba Eduardo, sin personas creativas, innovadoras. Y debo deciros que esto ha empezado incluso por el propio Ministerio. Yo no llevo demasiado, quizás 6, 8 años en el Ministerio, y os puedo asegurar que incluso nuestro discurso, nuestros objetivos, nuestra meta, nuestro horizonte, eso ha cambiado. Hablar de innovación significa hacer las cosas de otro modo, ¿no? Hacerlas diferentes. Y esta estrategia, en este año, pues se ha movido ofertando una serie de actuaciones que quizá la que mejor refleja cómo esta transferencia se tiene que hacer a través de personas es el programa Incorpora, que aparece asociado al capital humano. Y no quería desarrollar el resto de los ejes porque me parecía que este era el más relevante, porque entendemos que entre la emisión de títulos que hacen las instituciones académicas, que forman y que lanzan a profesionales del futuro, y las necesidades de la empresa, hay una ruta ahí pues un tanto compleja y sinuosa, porque no siempre, como nos decía Eduardo, la universidad forma las necesidades de la empresa. La velocidad a la que se mueve o debería de moverse una empresa es siempre mucho más rápido que la capacidad de la universidad de reorientarse y de ofrecer algo que sea atractivo para la empresa. Y formación y empleo se tienen que solapar. Esto no es una cadena donde yo acabé la titulación, tengo un máster y ya con eso voy al mundo productivo y ahí están mis oportunidades. Esto tiene que estar solapado, tiene que ser una formación continua en el empleo. Y este plan Incorpora lo que permite es la inserción de este talento, de talento innovador en el tejido productivo, cualquiera que sea su formación, porque arranca desde la titulación universitaria con máster, doctor y hasta la titulación de formación profesional, que también es relevante, extremadamente relevante para el desarrollo innovador del país. Luego, el factor humano es clave en este desarrollo, es clave en este mundo innovador en el que nos movemos. Y si avanzamos un poquito más en esta ruta de la innovación, os he presentado así muy a vuela pluma la Estrategia Estatal de Innovación, que no deja de ser una formulación integrada de actuaciones, pero si aterrizamos un poquito más, necesitamos un plan, necesitamos hacer algo con esta innovación. Y ese plan innovación, que ya tiene una dotación presupuestaria y que tiene una serie de actuaciones financieras, estructurales, convocatorias, yo creo que se basa en 3 pilares fundamentales, que yo creo que son motores de esta innovación. El apoyo a proyectos,
cosas que se hacen, el apoyo a personas y el apoyo a infraestructuras. Y fijaros que siempre hablamos de las personas como un eje fundamental de nuestras actuaciones. Y no me voy a detallar en ellos, pero si tuviera que elegir de todas las actuaciones aquellas que pueden ser instrumento para la transferencia, que permiten que ese conocimiento llegue hasta la empresa, pues yo destacaría estas 5. Es decir, actuaciones que permiten, como el programa InnoCAS, que desarrollos que tiene la universidad o los organismos públicos, pero que nunca los va a explotar, se exploten en un escaparate tecnológico, donde inversores sean capaces de detectar ideas que son capaces de llevar al mercado. Este, por ejemplo, es el programa InnoCAS, que lo que permite es forzar, a través de un escaparate que valoriza la investigación y que busca y que casa la posibilidad de inversores, productos que están a punto de llegar al mercado, que las instituciones públicas y que generan conocimiento es extremadamente difícil que las exploten, a menos que se genere alguna spin-off, que también es objeto de este programa, y que pueda ser soportado por inversores o mecenas o business angel o cualquiera que pueda poner sus fondos para explotar este conocimiento. Otro programa es cómo se apoya a las oficinas de transferencia de tecnología y conocimiento que tenéis todas las universidades y cómo eso se explota. Y no es una convocatoria cualquiera en la que se publica, sino que es una convocatoria ligada a resultados. Es decir, ¿cuántas patentes pensáis hacer? ¿Cuántas empresas pensáis crear? ¿Cuántos contratos pensáis conseguir? Esto yo creo que hace que ya no solo sea una declaración de intenciones, sino actuaciones perfectamente planificadas y que se vean los resultados a posteriori. Implanta es, yo creo que el apoyo a algo que ha cambiado el mapa de nuestro país, que es la creación de parques científicos y tecnológicos que permiten a la universidad y a la empresa compartir un espacio físico en el que esa transferencia se produzca de modo natural y que se produzca no como etapas consecutivas, sino en el mismo proceso en el que se está generando el conocimiento se esté transfiriendo. Tampoco voy a hablar en detalle de lo que es esta convocatoria, pero sí que habla del apoyo a infraestructuras y equipamientos destinados a estos espacios de transferencia de conocimiento. El programa Incorpora es un programa de empleo, os decía, es la colocación de talento innovador en nuestro tejido productivo, con lo cual el conjunto de beneficiarios es importante y la oferta del programa Incorpora también. Y os decía que va desde doctores hasta formación profesional, lo que significa diferentes líneas basadas tanto en la oferta como en la demanda. De manera que hemos visto que abordamos las infraestructuras de transferencia, las personas, los planes de transferencia, y vamos a avanzar en algo que yo creo que está también de moda hablar, que es la colaboración público-privada, y con esto ya termino mi presentación, hablando de 2 programas. Uno que habla del apoyo a la creación de plataformas tecnológicas que son estructuras público-privadas, que permiten que entidades de distinta naturaleza, con distintos objetivos, pero involucrados en esta ensalada de la innovación, puedan compartir y puedan diseñar el futuro y la ruta de un sector o de un área tecnológica. Estas plataformas nacen analizando el sector, viendo qué visión tienen, dónde quieren llegar, qué hoja de ruta se diseñan, con la generación de documentos, son capaces de establecer sinergias entre ellas y de generar proyectos y finalmente buscan y ofrecen oportunidades de mercado a sus socios. En este mercado de plataformas tecnológicas, tratando de identificar mercados innovadores, este es el listado de plataformas tecnológicas que en este momento funcionan y pueden responder pues, a mercados tanto de transporte sostenible, energía, sostenibilidad. Fijaros que es como un círculo que va desde lo más tecnológico a lo más ecológicamente verde, acabando por el ocio y el bienestar. Y la innovación es relevante en todas ellas, absolutamente relevante. Y quiero terminar con algo que permite y que cierra el círculo, que es el apoyo a proyectos que lleváis a cabo en colaboración entre las empresas y
y las entidades que generan conocimiento. Y este es el programa Impacto, es un programa en colaboración que permite que cada institución llegue a la búsqueda de este proyecto con sus propios recursos y obteniendo una financiación ajustada a la naturaleza jurídica de cada participante y que hemos observado que efectivamente tiene una acogida extraordinaria dentro de este mundo de la empresa y la universidad. En amarillo aparece el número de proyectos que llegaron en el año 2010 y en morado en el año 2011. Hemos multiplicado más que por 2 las solicitudes y parece que empiezan a reequilibrarse los sectores, es decir, que no hay sectores, no debería de haber sectores muy innovadores y menos innovadores, sino que esto debería de ser un plató en el que todos los sectores se mezclan en esta pomada de la innovación, porque es lo que nos va a ayudar a crecer. Y este espectacular incremento de las propuestas de impacto nos lleva a hacer un análisis. Estas son las áreas en las que Impacto 2011 ha apostado, porque son los mejores proyectos, pero quiero traer a cuento, yo creo que 2 cosas relevantes. La primera, que es un proyecto equilibrado en cuanto a participantes. Fijaros que aun siendo un programa empresarial, porque el 54% son empresas, también es un programa donde los agentes de I+D, en particular la universidad pública, representa un 19%. De manera que cuando a veces nos cansamos y oímos de que la universidad investiga de espaldas a la empresa y oímos que parece que hay un divorcio entre universidad y empresa, pues al menos un 19% de estos 1.000 largos 500 beneficiarios han sido capaces de, esta universidad, quiero decir, ha sido capaz de enamorar y de convencer a una empresa de que su potencial es importante. Y esto, yo, desde aquí, mis felicitaciones a esta universidad, a estos agentes de I+D que son capaces de investigar, educar y de explotar sus resultados. Y la segunda característica es que, sin pretenderlo, cuando buscamos y aterrizamos en este 54% empresarial, resulta que más de la mitad, el 59%, son pymes. De nuevo, las pymes, con todas sus dificultades en este escenario económico, donde a una pyme parece que le resulta difícil pagar a final de mes a sus empleados y además innovar. Pues no, un 59% de esas empresas, aun siendo un programa muy exigente que asume préstamos y que tiene que ir de la mano de la universidad, aquí han venido. Mis felicitaciones a esas pymes arriesgadas, innovadoras, que son capaces de tirar para adelante a pesar de las dificultades. Y este es el final de mi presentación. Yo espero que esto pueda contribuir en este congreso a afianzar esta idea de que aprendizaje, conocimiento y competitividad son uno y que todo esto permite que la innovación avance. Y me gustaría terminar con una frase de Benjamin Franklin, porque muchas veces desde las tribunas y desde los estrados hablamos y hablamos. Y Benjamin Franklin decía: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Así que espero que os sintáis involucrados, no sé si con vuestras instituciones, vuestras empresas o con esta persona que representa en este momento al Ministerio de Ciencia e Innovación, que también es otro de los pilares en este triángulo. Espero que os sintáis involucrados y que esto os haya hecho aprender, bueno, lo que modestamente me hubiera gustado transmitiros hoy por la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Si queréis, al final de todas las intervenciones hacemos la ronda de preguntas. Ahora, Claudio. Buenos días y mi agradecimiento a los organizadores para la invitación. Yo interpreté el término mesa redonda como se interpreta en otras ocasiones, con varias personas que en torno a una mesa debaten, por lo cual no preparé un PowerPoint, preparé algunos puntos de discusión. Y el calendario quiso que no pude participar ayer a vuestros trabajos porque la Comisión Europea organizó ayer una conferencia, ayer y esta mañana,
una conferencia de lo que llaman stakeholders de educación y formación para evaluar el progreso del plan Education and Training, Educación y Formación 2020. Como sabéis, este es el documento publicado en el mayo del 2009 que define la política europea en materia de innovación, de educación y de formación. Y dentro de esta conferencia estaban 4 mesas redondas. A mí me tocó presidir la que trataba del objetivo número 4, que es creatividad e innovación en el sistema de educación y formación, incluido el espíritu empresarial, así se llama. Y bien, no tenía previsto hablar de esto, pero ya que me pasó ayer de recoger algunas ideas interesantes, espero, para esta ocasión, voy a empezar con esto y después asumiré mi sombrero de presidente de la Fundación Europea para la Calidad del E-Learning para hablar un momento de qué papel tienen las TIC en favorecer la innovación de los sistemas educativos y al mismo tiempo cómo puedan acelerar, innovando la educación, los procesos de innovación en la economía y en la sociedad en general. Todo esto tiene que estar en 15 minutos, con lo cual hablaré mi tañol lo más... no tanto rápido, pero conciso, intentaré ir por grandes conceptos. Entonces, en primer lugar, la sesión de ayer había 3 prioridades en el plan Educación y Formación 2020. El primero eran las competencias transversales. En particular, hay 4 competencias en que el documento se fijaba para definir la prioridad de creatividad e innovación. La competencia digital, el saber aprender, el espíritu emprendedor y la conciencia cultural, cultural awareness. Estos 4 son competencias que, se opinó ayer, nuestro sistema educativo no desarrolla, no es capaz de desarrollar, no es capaz de incluir propiamente en los currícula y, lo que es peor, no es capaz de incluir en la evaluación de resultados y, evidentemente, no incluyéndolo en la evaluación, no lo incluye tampoco en la práctica didáctica. Problema, ¿cómo se soluciona todo esto? Yo creo que hay una... La conclusión a que se llegó ayer, para hacer de un discurso muy largo una conclusión corta, es que habría urgentemente que modificar el enfoque a la evaluación del aprendizaje. Si no se cambia el assessment, lo que se define el assessment, es muy difícil que cambie en la práctica, es muy difícil que se incluyan las competencias que todo el mundo dice que son necesarias en la sociedad de hoy y que hemos oído a Eduardo esta mañana mencionar como base del talento de nuestra época. Entonces, primer problema, atacar el assessment en el sistema educativo. La segunda línea de prioridad se llama instituciones amigas de la innovación, instituciones educativas amigas de la innovación. Y aquí hay una paradoja, es difícil que una educación educativa pueda favorecer la innovación cuando es intrínsecamente conservadora. Y evidentemente hay buenas razones o excusas para que las instituciones educativas contengan muchos elementos de conservación, falta de recursos, burocracia, centralismo, inercia, discontinuidad en el liderazgo. Todo esto ayuda a matar la innovación que se pueda generar que se genera efectivamente dentro de las instituciones educativas, que pero tiene un problema a mantenerse en el tiempo y a generar impacto duradero. Para esto, admitido en la sesión que no se ha avanzado demasiado desde 2009, cuando esta prioridad se identificó, hay que reconocer que la Comisión está anunciando en estos días un programa, una nueva iniciativa más que un programa, que se llama Creative Learning Environments. Environments, no sé bien cómo traducirlo, contextos de aprendizaje creativo, que van exactamente a buscar ejemplos de pequeña innovación identificado por los Estados miembros
punto de interrogación, o por la red de stakeholders, las asociaciones, los grupos de investigación, etcétera, etcétera, y multiplicar estos ejemplos de innovación, intentando así romper un poco la barrera que existe entre los muchos proyectos pilotos exitosos y las muchas políticas de innovación con escaso éxito en media. Evidentemente hay excepciones, pero es verdad que muchas de las políticas de innovación, cuando llegan a la institución educativa, encuentran personal educativo que dice: esa no es mi agenda de innovación, es otra agenda de innovación, esperamos a ver qué pasa. Una de las conclusiones de esta línea de discusión fue que la innovación tiene que ser, tiene que pertenecer a los stakeholders, no tiene que llover desde arriba. No es muy original como conclusión, pero está verificada en muchos contextos, que la motivación a cambiar se manifiesta cuando la agenda de innovación es el resultado de una discusión diagnóstica sobre lo que habría que cambiar para ser más eficaces, y todos participan en esto y todos se comprometen en avanzar en esta línea. La tercera prioridad de esta línea de discusión era el tema del partenariado entre educación, formación y sociedad, no solamente empresa, todo lo que representa la sociedad, la administración pública, la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y en esto, evidentemente, no voy a decir nada nuevo, se discutió fundamentalmente de la necesidad, de la dificultad de lenguaje, de concepto y de valores en los distintos ámbitos que están llamados a colaborar, de la distinta noción del tiempo, de la productividad y de la calidad que pueden existir en contextos distintos, y la única conclusión, no particularmente original, pero que merece de todas formas ser contada aquí, es la necesidad de un equilibrio en la constitución de estos partenariados para que sean duraderos. Bueno, todo esto, conclusión, Europa sigue estando en una crisis de innovación, aunque algunos países se han considerado como campeones de innovación, pero en el conjunto el continente europeo está luchando para hacer de su sistema educativo y formativo un motor de innovación y no casi un antídoto a la innovación. Muchas de las prácticas educativas ayudan a crear funcionarios, eso banalizando, ¿no? Sin ninguna connotación negativa sobre el término funcionario, pero no ayudan a generar este espíritu emprendedor, esta pasión para buscar y solucionar problemas que son la base para que la innovación se difunda. Bueno, pasamos al tema 2 de mi ponencia, que es ¿a qué puede servir el e-learning para la innovación? Yo creo que todos nosotros hemos conocido a partir del año 2000, cuando el término e-learning se difundió con cierta fuerza en Europa, muchas experiencias de e-learning que no nos han despertado ningún entusiasmo. Sabemos muy bien que el focus ha sido en tecnología sin contenido, algunos se han focalizado más en metodología, pero una visión de conjunto que haya permitido de utilizar la tecnología no solamente para ahorrar recursos, y sobre todo para cambiar en sentido innovador la práctica educativa, no son muy frecuentes. Es una modalidad. Nosotros como Fundación Europea para la Calidad del e-learning hemos nacido hace 6 años con el soporte del Ministerio de Educación, la parte que se ocupa de tecnología en la escuela, de las asociaciones europeas de educación a distancia y de e-learning y de una serie de universidades de empresas que están preocupadas porque el tema de la percepción negativa de la calidad del e-learning pueda comprometer la utilización llena del potencial que la tecnología tiene para mejorar los procesos educativos. Entonces, hemos adoptado un enfoque a la calidad que tiene taxativamente que ser amigas de la innovación. El enfoque de nuestra fundación en todos los certificados que propone es de la inspección a la inspiración. Quiere decir, el aseguramiento de calidad no tiene que ser la cristalización de las buenas prácticas de hoy, tiene que ser
la apertura a considerar el futuro, la práctica del futuro. No hay calidad en un tema en movimiento como el e-learning sin que haya una atención a la innovación. Tomo 2 minutos más, con tu permiso. Perfecto. Uno de los conceptos que nos parece particularmente interesante cuando hablamos de aprendizaje, también en relación a innovación y a competitividad, es movilidad virtual, que es un tema que la Fundación está adoptando ahora con un compromiso de llegar dentro de un año a un sistema de calidad para las experiencias de movilidad virtual internacional. Movilidad virtual no es cualquiera campus virtual. Se ha trabajado a una definición de movilidad virtual que incluye distintos elementos. No voy a explicarlo todo para no utilizar demasiado tiempo, pero la idea es desarrollo conjuntos de programas de estudio entre instituciones educativas de más países, con grupos de docente compartido, grupos de alumnos compartido. Los alumnos no se mueven. La movilidad virtual consiste en estar en su propio grupo de estudiantes, pero trabajar con docentes y estudiantes de otras universidades en otra parte del mundo. ¿Y esto a qué sirve? Sirve fundamentalmente en plan policy, digamos, de objetivos políticos, a permitir a todos los estudiantes de enseñanza superior de participar a una experiencia de estudio internacional, con la facilidad que la tecnología de hoy permiten y la que hace 15 años, cuando se inventó el concepto de movilidad virtual, la tecnología no era barata, no era fácil a utilizar, necesitaba una sala de videoconferencia para poderlo hacer, ahora lo puedes hacer con mucha facilidad en cualquier lugar. Con lo cual tiene un objetivo social. Ahora la movilidad de educación superior es un privilegio de pocos. La Unión Europea está esperando llegar al 20% de los estudiantes en 2020. La movilidad virtual está prácticamente accesible a cualquier estudiante ya hoy. Cuando hablamos de movilidad intercontinental, y España tiene un enorme potencial, evidentemente, con América Latina en colaboración académica, estamos hablando de porcentajes muy inferiores al 1% con la movilidad tradicional, mientras que la movilidad física se puede utilizar ya hay tradición. Con lo cual pensamos que haya un grande potencial en plan didáctico, en plan de accesibilidad, pero también en plan de incrementar la cooperación entre instituciones. La movilidad física produce beneficios al individuo, la movilidad virtual lo produce también a las instituciones que participan, se conectan los programas conjuntos de investigación y eso es el tema un poco que se reanuda a una afirmación de Eduardo Sicilia al comienzo, ayuda a conectar el talento a nivel internacional. Se trata fundamentalmente de una oportunidad para los jóvenes de talento de estar estudiando y trabajando sin tener que elegir aquí o allá, porque pueden hacerlo aquí y allá al mismo tiempo. Pueden estar en su país, particularmente para personas que tienen cargos familiares o organizativos importantes, es una gran ventaja poder estar en su tierra de origen, pero trabajar en empresas, en centros de investigación de países que tienen una dinámica más positiva a nivel económico, cosa que para España, así como para Italia, en este momento es un problema serio e importante que tenemos que imaginar. Con lo cual, movilidad virtual para estudiar, pero también movilidad virtual laboral como consecuencia de esto. Nosotros hemos concebido el teletrabajo como estar en propia casa a 15 kilómetros del despacho. Hay un teletrabajo de 15.000 kilómetros que se podría actuar y que se está evidentemente utilizando en algunos casos. ¿Por qué no integrarlo en la política de innovación de nuestras universidades? Con esta pregunta yo creo voy a concluir simplemente diciendo, hay un concepto que se ha desarrollado en Europa en el mismo año de la innovación y de la creatividad, que es Learnovation, que quiere decir innovar el sistema de aprendizaje para que el sistema de aprendizaje pueda innovar la sociedad. Es el doble significado del término que me parece bueno. En español no he encontrado una palabra que sea lo mismo, pero os invito a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Y la tercera intervención corre a cargo de Pedro Manuel Aguado, presidente de la Red de Fundaciones Universidad Empresa.
Buenos días, muchas gracias. Perdón por esta pequeña cosa. En primer lugar, diré que yo creo que a lo largo he tenido la suerte en mi universidad de estar en distintos puestos en los cuales yo creo que me he involucrado y, tal como decía la subdirectora, yo creo que he aprendido. Seguramente ni todo lo que debería aprender y, sobre todo, lo que sí que se da uno cuenta que tiene todavía mucho que aprender más, pero sin duda ninguna el involucrarse es importante. Y otra cosa que yo diría también que me ha impresionado en el concepto que en la primera ponencia que he oído es que decía que algunos que estábamos despistados. Yo creo que sí, que en algunos de los casos es verdad que se está despistado, pero yo creo que en muchos de los casos también incluso estamos hasta rebasados, de que realmente somos incapaces de asumir pues todos los cambios que se nos están viniendo encima. En todo caso, yo creo que lo he titulado aquí, la ponencia del tema de la empleabilidad. Yo creo que en los próximos 2 meses, pues vamos a oír mucho esta palabra de empleabilidad, porque yo creo que además va a ser el elemento de discordia, pues justamente antes del 20N. Habrá que ver las fórmulas que nos proponen. En todo caso, yo lo que sí que creo que es un concepto importante y yo diría que sin duda ninguna es debido a que, pues por el tema del desempleo. Y yo diría también ¿por qué esperan los jóvenes que la universidad les asegure un puesto de trabajo que la sociedad les niega? Y justamente decía que esta y la ansiedad social, pues tal vez sean no las respuestas, sino las preguntas que originan esta ponencia. Realmente yo creo que no hay una fórmula mágica, todos sabemos cuál es la situación, el contexto en el cual estamos viviendo, y por eso yo creo que hay que tratar de buscar fórmulas imaginativas y fórmulas, digamos, a trabajar entre todos, puesto que realmente el conejo de la chistera pues sale en pocas ocasiones. En todo caso, lo que sí que en los últimos 2 años me ha permitido ver desde un punto de vista distinto, no solamente de la universidad, sino y al estar en contacto siempre con las empresas, y en este caso de la red de las fundaciones Universidad-Empresa y la red de fundaciones, pues ver los distintos enfoques que se pueden dar a las cosas, que no son muy distintos, pero que tienen sus pequeñas peculiaridades. Y tal vez yo creo que una de las cosas que me chocó cuando hicimos una encuesta es que justamente en el tema de formación y prácticas, pues el 40% de la actividad que tienen las fundaciones Empresa-Universidad pues es justamente relacionada con el tema de formación y, por lo tanto, recursos humanos y todo lo que ello implica. Si vamos de una red a nivel nacional, pues vamos a una fundación como es la que yo he dirigido, que es dentro de la Universidad de Zaragoza, pues hemos hecho una serie de estudios o de análisis en los cuales, por ejemplo, el tema de movilidad internacional, pues vemos que las personas que hacen prácticas pues realmente salen verdaderamente satisfechas, puesto que es un 90% que después de haber realizado la práctica dice que su experiencia ha sido entre buena y excelente. Es curioso también de que curioso y interesante es que el 86 y pico % tienen, una sensación personal e íntima de que les va a ayudar a encontrar trabajo. Si esto lo vemos a nivel nacional, pues vemos que también la satisfacción global en las prácticas nacionales pues también es muy alta, un 84 y pico %, en el cual dice que la experiencia es muy buena. Otra cosa ya baja extraordinariamente, y claro, baja extraordinariamente sobre todo en los 2 últimos años cuando le preguntamos si has encontrado trabajo para la práctica. Ha bajado un 43% cuando hace cosa de, yo diría que 3 años, no 2, pero sí 3 años, estaba en un 65%. Este es el porcentaje que realmente ha bajado. Pero sin embargo, lo que sí que puede ser interesante es que dentro de este bajo porcentaje, que podríamos decir un 40 y tantos %, sí que es verdad que en un 70% ese trabajo se ha producido en la empresa donde se han hecho las prácticas. Bueno, con esto lo que estoy es desvelando, yo no digo que sea la panacea universal, ni muchísimo menos, pero yo diría que en un tanto por ciento muy elevado, muy elevado, y cuando digo muy elevado puede ser del 90 o incluso más, yo diría que los egresados universitarios encuentran su primer trabajo tras la realización de unas prácticas nacionales o internacionales, y por lo tanto a mí me parece que la fórmula es buena.
Otra cosa es que incluso, digamos, pues contactando con las empresas, y esto es unas transparencias, estas 2 o 3 transparencias que vienen a continuación, las he hecho justamente después de una presentación que se hizo en Zaragoza por una serie de empresas, empresas punteras en el tema que dan empleabilidad a los universitarios, y realmente lo que estas empresas destacaban era que valoraban extraordinariamente, además de la formación, que no hay que olvidarla, además de esa formación y de una buena formación, el conocimiento del entorno económico y empresarial. Un tema de valores personales, esfuerzo, entusiasmo, etcétera. El primer conferenciante de esta mañana decía que eran virtudes. Ahora estamos llamando de otra manera, pero sin duda ninguna es lo que podríamos llamar pues, esas virtudes, esas actitudes personales. E indicaba que era muy importante lo que se está llamando en estos momentos formación dual. La formación dual la empresa lo interpretaba como una formación teórico-práctica, pero no de teoría y problemas de pizarra, sino vida, digamos, de la universidad y la empresa, y además simultanear estas 2 vidas. Y además que esta simultaneidad fuese tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En este tercer apartado, esta de formación dual, realmente es lo que parece que puede ser bastante revelador. Y habrá que ver en los planes académicos cómo adaptamos justamente para que los alumnos puedan compatibilizar esas 2 cosas. En cuanto a idiomas, se daba importancia muchísimo al inglés y también al alemán. La movilidad nacional e internacional. Se concedía mucha importancia a si se había realizado algún tipo de experiencia internacional o estancia internacional, el Erasmus. Disposición de aprender y sobre todo una disposición a cambiar. Tal vez fuese lo que el primer conferenciante diría, borrar algunas cosas y, por supuesto, digamos, aprender otras y de otra manera. Una mentalidad intercultural y luego ya, por supuesto, trabajo en equipo, capacidades, orientación a resultados. Y decía que los gastos en formación que en estos momentos tenía una empresa, digamos, muy importante, en estos momentos estaba invirtiendo a sus futuros empleados en liderazgo, en hacer presentaciones en inglés, trabajo en equipo, gestión de proyectos y todavía mejora de idiomas. Es justamente donde se estaban en el primer año, desde que se incluían o se incorporaban a la plantilla, realmente es en estos conceptos donde realmente estaban invirtiendo esa cuantía económica, una cuantía económica importante. En todo caso, y esto no es más que un ejemplo, lo que sí que parece es que los futuros, y seguramente los actuales, ya no voy a decir futuros, los actuales programas de prácticas, no solamente dejar a un egresado en la empresa y que la empresa, digamos, le instruya y lo haga, que también, sino que realmente habrá que acompañarle. Un ejemplo, y además aquí podrían las plataformas e-learning o las plataformas virtuales sí que podrían tener mucha importancia, es en que realmente lo que se pretende es, ya digo, esto no es más que un modelo, un ejemplo, en la cual es que además de estar el egresado, el universitario que esté en la empresa, realmente que este universitario reciba lo que podríamos llamar píldoras informativas en momentos adecuados y además justamente que además cuando recibe esa píldora se vea realmente cuál es el efecto que ha tenido en este universitario. Y por otra parte, además, lo que sí que se debería de hacer es, ya sé que cuando todos salimos de hacer la carrera, pues estamos hartos de que nos midan, nos pongan notas los profesores, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que toda actividad debe de ser evaluada y también en el tema de prácticas debería de ser evaluado, sobre todo desde el punto de vista de competencias. Esto es, cómo han mejorado o cómo se han modificado las competencias antes y después de la práctica. Esto es una cosa que sin duda ninguna se está trabajando bastante, pero que yo entiendo que dará unos muy buenos resultados. Siguen teniendo mucha importancia las becas Erasmus Prácticas, las becas Leonardo da Vinci y algunas otras becas, pero realmente he puesto aquí estos 2 ejemplos, no repaso las condiciones, pero realmente sí que creo que tienen mucha importancia de cara a los universitarios. Y luego, por otra parte, yo creo que también en esto del tema de valores humanos, etcétera, etcétera, también es verdad, y yo diría que a lo mejor en este momento se es menos restrictivo, porque lo que importa es sobre todo encontrar trabajo. Pero si se pudiese escoger y, digamos, no escoger, digamos, dar unas preferencias,
Pues yo diría que en estos momentos los trabajos, o digamos, o en la empleabilidad, tendría mucha importancia la carrera estudiada, pero también la personalidad. Y luego ya después de eso, cuando digo la personalidad, se entiende aquí un conjunto de competencias, esas aptitudes, esas virtudes que se estaba diciendo. Y luego ya pues una serie de cosas, una serie de conocimientos, etcétera, etcétera. Cuando yo digo, se pone aquí, en cuarto lugar, el comportamiento de la entrevista, es que se quiere que esa entrevista dé mucho juego, porque lo que se pretende es, en unos pocos minutos, ver cuál es la personalidad que ese universitario o que ese egresado tiene, ¿eh? Sin duda ninguna, yo creo que eso va a ser muy importante. Y esta transparencia la he puesto porque no siempre se tiene la misma idea de cuál es la empleabilidad o cómo van a ser los empleos o qué es lo que uno busca en función de que se pregunte a los docentes, a los empresarios o a los egresados, que son, yo entiendo, los tres actores que podrían estar. No deja de ser curioso que hay una cierta, digamos, complicidad entre los docentes y las empresas, pero resulta que, digamos, los egresados justamente no lo sienten así. Yo no digo ni que sea ni bueno ni malo, ni cierto ni no cierto. Lo que sí que es verdad es que existe una disparidad entre unos y otros, ¿eh? Tal vez sea lo interesante y es de lo que quería resaltar precisamente en este sentido, con esta transparencia. En todo caso, lo que sí que en estos momentos hay un cambio de actitud. No se vale por lo que se sabe, se vale por lo que se hace con lo que se sabe. Eso sí que es una diferencia muy grande de lo que pasaba hasta ahora y lo que va a pasar a partir de ahora. Y luego, por otra parte, hay que aprender la forma de agregar valor. No se compra el tiempo ahora, no se compra el resultado de ese tiempo. Esto es lo que las empresas están comprando, el resultado. Por lo tanto, parece ser que también sería muy importante en esta empleabilidad, o digamos qué es lo que las universidades van a hacer para formar a sus egresados en todos estos cambios que se están dando. Sin duda ninguna, la empleabilidad va a ser un tema fundamental para que el egresado elija su carrera y su universidad. Y por otra parte, además, van a influir factores y hace poquito, pues digamos, en la televisión se estaba diciendo un análisis que se ha hecho en la cual la edad, el género, la procedencia familiar va a tener mucha importancia, o parece ser que tiene mucha importancia, en las carreras que elige el egresado y luego cómo sale este. Pero además, el tema del perfil del emprendedor es muy importante. Pero sin embargo, yo creo que esto es una cosa que tendrá que cambiar. Resulta que parece ser que el perfil del emprendedor es en estos momentos hombre de 40 años, universitario, con recursos propios y experiencia y ganas de iniciativa, cuando justamente es lo que parece ser que lo que se debería de ser es que ese emprendedor fuese justamente, en vez de 40, fuese ¿cuánto? 23, que en vez de esos recursos propios tuviese poquitos recursos propios. Quiero decir, esto es un cliché que se debería de cambiar. Y ya, pues terminando solamente, digamos, como una especie como de bola de cristal, y que en esto no lo digo yo, y esto lo ha dicho, y yo no hago más que destacar alguna cosa del informe de Infoempleo que se presentó hace unos cuantos meses, pues parece ser que todavía en el área funcional, pues digamos, el sector servicios va a tener una importancia extraordinaria. Parece ser que los sectores de informática, telecomunicaciones y contenidos son los que menos sufren la crisis. No digo que no hayan sufrido, sino menos, pero que sin duda todavía, como decía, el sector servicios, es lo que he señalado aquí, es lo que más importancia va a tener sin duda ninguna. Que en cuanto a la empleabilidad y la formación profesional, hay casi un 21 y pico % de la oferta de trabajo generada en nuestro país va dirigida expresamente a candidatos de formación profesional. Esto es un tema que sin duda ninguna pues que se va a acariciar en los próximos meses. En cuanto al tema de idiomas, el inglés va a seguir o sigue siendo el más solicitado en el último ejercicio. Parece que se ha rebajado un poquito con respecto de otros años y parece que hay un creciente interés por las empresas por contar equipos multilingües que se ha visto reflejado en demanda de otras lenguas medios tradicionales, como pueden ser chino, japonés o árabe. Y parece ser que también se ha recrecido el tema de los conocimientos de lenguas locales.
En cuanto a intermediación laboral, desde luego está bien claro que Internet es sin duda el primer, digamos, el primer elemento que utilizan, o el primer instrumento que se utiliza. Con lo cual, pues parece ser que sin desdeñar en absoluto el tema de los contactos personales, que sigue todavía siendo muy importante, pero parece ser desde luego que Internet, sin duda ninguna, es el instrumento fundamental. En cuanto a perfiles profesionales, el segmento de edad de los empleos que surgen abarca desde los 26 a los 35 años. No deja de ser curioso que todavía pues parece ser que yo creo que es un poquito elevado. Pero bueno, sin duda ninguna, también ya sé que lo que sucede es que nuestros estudiantes, nuestros universitarios, después de terminar la carrera, pues siguen estudiando. Y es debido justamente a estos, y esta banda de edad responde un poco a eso. En cuanto a la empleabilidad y la formación universitaria, pues hay un 46% de ofertas de empleo cualificado que van justamente a una titulación universitaria específica, lo cual es importante el darse cuenta de que este porcentaje es muy alto. Y por otra parte, y ya con esto terminaría, unas previsiones del 2012, ya digo que lo de la bola de cristal, pues puede, en fin, cada cual que se lo crea o no, es que en cualquiera de los escenarios el sector servicios lidera la generación de empleo, seguido a una distancia muy considerable por el sector industrial. Aquí se contemplaban como tres escenarios, digamos, de que el PIB, pues, digamos, creciese, pues, más, poquito o muy poquito, y en función de eso, pues, digamos, parece ser que estas son las previsiones. Y al final daba un apunte que en el caso de la construcción, tan solo en el escenario de crecimiento máximo aportaría una ligera mejoría. Sin duda ninguna, pues yo creo que estos son bolas de cristal, pero que habrá que tenerlas en cuenta. Y con esto, pues yo terminaría. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro Manuel. Y ahora, por último, el último componente de esta mesa redonda, Javier Cantera. Pues muchísimas gracias por permitir que esté en este congreso. Simplemente deciros que voy a empezar con una pregunta. Siempre me enseñaron mis profesores que hay que empezar con una pregunta. ¿Qué hace un psicólogo como yo hablando de innovación? Pues la pregunta está en que las empresas necesitan implantar los proyectos de innovación desde una consideración profunda de las personas. En este momento son más de 20 empresas las que hemos asesorado en poner en marcha proyectos de innovación y en generar claramente una visión diferente de lo que es la innovación. Y siempre basado desde una perspectiva muy humana y de una perspectiva de lo importante que son las personas. La innovación en este momento es la gran llave de competitividad que tenemos en este momento en España. Y ahí es donde estamos, haciendo cada vez más temas de innovación, desde mi empresa de recursos humanos y desde el máster que dirijo en la EOI, que se dedica a temas de recursos humanos e intangibles, claramente pensando que la aportación actual de los trabajadores del conocimiento somos, ante todo, ideas, involucración, confianza, compromiso. Bueno, lo que voy a intentar desarrollar a lo largo de mi presentación, que son solamente 12 transparencias, es primero el concepto pragmático de innovar. Esta presentación se la hago a consejeros delegados, a directores generales, cuando me piden, me dicen, oye Javier, ven a mi empresa, vamos a poner hacia innovación, oriéntanos hacia la innovación, empresas algunas muy familiares, muy tradicionales, empresas otras bastante grandes, que han sido innovadoras en su momento, porque siempre han tenido un momento histórico de innovación, pero que necesitan claramente replantearse la innovación. Luego hablaremos de los principios de organizaciones orientadas al aprendizaje e innovación, cuáles son los 4 principios que, fruto de nuestra experiencia, vemos que son necesarios para que las organizaciones apuesten para la innovación. Luego, un modelo integral de aprendizaje e innovación, nosotros lo llamamos InnoPERS, que es un modelo que creamos fruto de nuestra experiencia de ver cómo era útil este modelo para implementar los procesos de innovación. Luego, las competencias orientadas a la innovación, que tienen que reflejarse en cada una de las empresas. Nosotros le llamamos el modelo de empresas leonardinas, porque se basa mucho en los 7 valores del Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci. Hablaremos de lo que es la cultura de innovación, que es donde más esfuerzo hay que hacer y donde menos ayudas se tiene siempre y cualquier ámbito. Es decir, se puede invertir mucho en proyectos de I+D, se puede invertir muchísimo en proyectos de infraestructura, pero si no existe en la empresa una cultura de lo importante que es la innovación, no va a triunfar la innovación. Las prácticas de recursos humanos que hay que orientarlas hacia la innovación,
qué estrategias de negocios se apoyan en innovación, las 3 estrategias que existen, y simplemente aludiremos a la idea fundamental del benchmarking continuo, que es lo que más me cuesta entender a las empresas. Las empresas tienen que estar todo el día mirando a aprender externamente. Nunca se puede estar mirando internamente. Ese ombliguismo que origina una falta de innovación. Y a manera de conclusión, simplemente expondré la visión integral integrada en la innovación. ¿Cuál es el concepto pragmático de innovación y cómo relacionarlo con el aprendizaje y la competitividad? En las empresas siempre hay que vender la innovación desde un punto de vista muy pragmático. Cualquier concepto de investigación es entendido desde un punto de vista no pragmático, no útil, claramente el capital no acepta esas inversiones tan a largo plazo. Por lo tanto, la creación de nuevas ideas, productos, servicios y prácticas, pensados que la innovación no solamente son productos, es fundamentalmente para mí ideas, productos, servicios y prácticas. Y el concepto prácticas es muy habitual, es aprender métodos y organizaciones nuevas que sirven para innovar internamente. A partir de otras ideas existentes, por lo tanto, hay una fase de aprendizaje. Hay que estar aprendiendo continuamente las organizaciones que aprenden. Se decía en el año ya 2005, y en este momento las organizaciones tienen que estar abiertas al aprender, a estar continuamente desaprendiendo lo que ellos en un momento dado saben históricamente y aprendiendo cosas nuevas. Eso genera el conocimiento, obviamente, genera la innovación, y la innovación, ante todo, con la intención de ser útiles, que se genere una aplicación exitosa, y especialmente de forma comercial. La idea de la comercialización de la innovación es un elemento que falta en muchas organizaciones y que nos cuesta mucho también vender. Eso es lo que genera claramente la competitividad. En ese sentido, ya lo decía Thomas Edison, yo no quiero inventar cosas que no pueda vender. Y esa es una explicación muy clara dentro del entorno empresarial para que pueda ser entendido el mensaje de la innovación. Si no, no vamos a vender que la empresa se oriente hacia la innovación. Por lo tanto, innovar implica 4 cosas: cambiar, hacer cambiar, tener que cambiar y querer cambiar. Al final es cambiar, pero es de diferentes formas. No solamente es cambiar porque tú creas que tengas que cambiar, sino también porque hay que hacer el cambio. El cambio no se consigue de la noche a la mañana. Uno no dice, mañana quiero cambiar y ya cambio, y también hay que querer cambiar. Con este concepto pragmático de innovación, nosotros entramos a las organizaciones diciendo que lo primero son las personas. Si no tienes personas orientadas a innovar, no vas a tener cultura de innovación y no vas a innovar. Por lo tanto, tanto las competencias de las personas como el perfil de las personas es un elemento fundamental a trabajar en la innovación. A veces hay que traer gente fuera de la organización para que sirva de espoleta para cambio de la innovación, o a veces hay que cambiar y reinventar muchísima gente internamente en las organizaciones. Lo segundo es tener un entorno donde las personas puedan innovar. Nosotros lo llamamos el ecosistema innovador. Ese ecosistema innovador se basa en la cultura innovadora. Tiene que tener unos valores, la organización, que piensen claramente que es básico innovar y que innovar no es un apéndice. Yo en un artículo hace poco en Expansión dije que había que cargarnos los departamentos de I+D, perdón por la heterodoxia, pero es básico que no haya un departamento de I+D. La innovación tiene que estar en los genes de cada uno de los empleados de las empresas. Tener departamentos significa establecer que la innovación se hace en un determinado sitio de la empresa y no se hace en otro sitio. Tercero, disponer de unas prácticas de recursos humanos y proceso de gestión orientado a la innovación. Lo nuevo es adecuado, la innovación es aprender. Si en la empresa, por ejemplo, no está la cultura del error, si el error es castigado, luego no puede haber innovación. El error tiene que estar permitido, lo que no puede estar permitido es no aprender del error. Con lo cual, es todo un elemento de prácticas y de modelo de gestión. Y por último, la estrategia basada en la innovación. Y fijaros que el modelo que nosotros mantenemos, la estrategia surge en cuarto lugar. No se puede estar pensando que quiero innovar si no tienes personas, no tienes cultura y no tienes sistemas para innovar. Es importante tener esto previamente para tener una estrategia de innovación y no perdernos en los papeles, pues si cogéis la memoria de todas las empresas, en todas las empresas sale que la innovación es básica. ¿Qué es de verdad la innovación que existe en las empresas? En el modelo que nosotros representamos, fruto de la experiencia, lo primero que hacemos es trabajar esos 2 elementos. Las competencias de las personas, qué personas tienen características para innovación. Hacemos mucha formación totalmente atípica para conseguir que las personas afloren su elemento de innovación. Y obviamente esas competencias generan, junto a la cultura de innovación, lo que llamamos ese ecosistema de innovación. Con ese ecosistema de innovación hay unas prácticas, recursos humanos orientadas a la innovación,
Y hay unos procesos de negocio que a su vez se generan con una estrategia de negocio orientada en la innovación y con ese benchmarking continuo, lo que hoy día llamamos la Open Innovation, que es una de las estrategias básicas para aprendizaje en el mundo digital. Todo eso genera que la coherencia organizacional y la coherencia personal lleve a que una organización esté orientada a tener claramente innovación. Si no ponemos foco en las personas para innovar, no vamos a tener productos de innovación. La innovación es un elemento básico en el día a día, en la experiencia, en la práctica de las personas que trabajan. Con este modelo nosotros nos basamos claramente en Leonardo da Vinci al hablar de los 7 valores que Leonardo da Vinci lo hizo en su tratado de pintura y que nosotros lo hemos aplicado a las empresas innovadoras. Una de las primeras cosas que Leonardo da Vinci dice en su tratado de pintura es que hay que tener curiosidad, pasión por aprender, búsqueda de aprendizaje continuo. Hoy día cada vez más se seleccionan las organizaciones, dentro de mi empresa BLC tenemos una empresa de headhunting y otra de selección, se busca gente no que sepa, sino que tenga capacidad de aprender, que esté continuamente ilusionado para aprender, que tenga curiosidad. La curiosidad cada vez es un valor más importante, más en un mundo que está constantemente cambiando y que dentro de poco estaremos en la residencia de tercera edad y tendremos que estar aprendiendo. Es decir, el aprendizaje es una variable básica de nuestro día a día. La segunda que él hace es conocimiento con experiencia. Él lo llamaba demostraciones. Si analizáis el valor de demostraciones, es lo de aprender del error, que tanto hemos hablado en el día de hoy. Es la idea de que el error está permitido. Lo que no está permitido es no aprender del error. Nosotros ahora en la empresa, en BLC, hacemos una cosa que lo llamamos los viernes. Cada mes hacemos un viernes donde contamos los errores que hemos cometido, ¿no? Entonces, a mucha gente recién licenciada que se incorpora en mi empresa le cuesta mucho hablar de sus errores. Y entonces intentamos forzarles de que esos errores son importantes porque hay que aprender de esos errores. Un tercer valor de Leonardo era las sensaciones. ¿Qué se explicaba Leonardo cuando había que tener sensaciones? Era el refinamiento de los sentidos. Y eso es lo que venía a explicar. Claro, a mí me puede decir, bueno, es que Leonardo no está vivo para decir que él estaba pensando en inteligencia emocional, pero lo que se traduce es la idea de la emocionalidad. La emocionalidad es básica. ¿Cuánta emoción hay en la red en este momento? Vosotros cogéis la red. La red es un mundo lleno de emociones. Y muchas veces la digitalización pensamos que no son emociones, y son emociones. Y cada vez más las personas que tengan que entender este mundo tienen que ser emocionales. No puede explicarse desde otro punto de vista. Si leéis el último libro de Marina sobre inteligencia aplicada a los niños, el cerebro infantil, veis claramente cómo uno de los elementos fundamentales es la educación de la inteligencia emocional. Y esto lo estamos dejando. Por ejemplo, cuando yo les enseño a mi gente, cuando entran en mi empresa, les digo que un día hay que llorar y les enseño a llorar, pues parece una tontería, pero llorar es la mejor forma de generar inteligencia emocional. Bueno, sobre eso podría hablar muchísimo porque es un tema apasionante. Un cuarto valor que tenía Leonardo da Vinci era sfumato. Sfumato, ya veis en los cuadros de Leonardo, esa forma de entre el gris y no sabía si se pintaba de un lado y otro, es la tolerancia a la ambigüedad. Estamos en un mundo ambiguo, en un mundo que no sabemos qué va a pasar mañana, que mañana es susceptible de ser mejor de lo que hoy pensamos que puede ser, pero puede ser peor. Esa gestión de la incertidumbre es uno de los valores fundamentales para innovar. Hay que tener tolerancia a la ambigüedad. Otro que hablaba era la combinación del arte y la ciencia. Hay que ser muy científico, hay que estar constantemente teniendo métodos rigurosos, pero claramente tenemos que tener el arte de poder interpretar la realidad de otra forma. Tenemos que lanzarnos a ser heterodoxos, ortodoxos en el análisis, heterodoxos en la resolución de problemas. Ese es un poco lo que él ya hablaba con su famoso rigor obstinato, que era la perseverancia, que es un elemento fundamental. Hay que estar muy perseverante para conseguir resultados en este momento. El sexto valor que él hablaba de corporalidad, que era equilibrar intereses. Él, por ejemplo, era una persona que le gustaba mucho la cocina y sacaba sus tiempos para pensar en nada. Es la idea de los intereses diversos. Hoy día, la conciliación no es un elemento que venga de moda. La conciliación es algo que, a pesar de la crisis, está establecido, porque la gente tenemos otras prioridades en la vida. Y yo quiero gente que concilie, que no tenga tiempos, que no sea un alcohólico del trabajo, pero que tenga resultados en su tiempo, sea donde sea. Por último, lo que él hablaba de conexiones, interrelación, todo está conectado. Él hablaba de que todo estaba conectado. Y en este mundo actual de red, todo está conectado. Cualquier conocimiento, cualquier persona, estamos conectados. Pues estas son las competencias de las personas que triunfan en el momento de la innovación. Y esas son las competencias que nosotros buscamos en la gente, en las empresas, donde orientamos a implantar un sistema de innovación. La cultura de la innovación en este momento es básica. Hay una omnipresencia de la innovación.
Estamos en una sociedad, ya sabemos, totalmente hiperinformatizada, tenemos una sociedad de la información que se convierte en una sociedad de conocimiento, pero que genera 4 grandes disturbios, decimos nosotros los psicólogos, en nuestro elemento de aprendizaje. Primero, en la tecnocracia. El ritmo y la forma de aprendizaje es diferente. No solamente los chicos aprenden de forma diferente, sino que, por ejemplo, la interactividad, desde que se inventó las ventanas de aprendizaje, está generando un incremento de la gestión del aprendizaje multitarea. Cada vez somos más multitarea. Y es muy interesante que cambie la forma de aprender. No aprendemos, digamos, de una forma unívoca. Tenemos que aprender de una forma cada vez más divergente. El pensamiento divergente frente al pensamiento convergente se está creciendo. Otro elemento es la plasticidad del aprendizaje. Se ha demostrado que cada vez renovamos más neuronas en cuanto más capacidad tenemos de hacer cosas nuevas. Con lo cual es muy interesante esa idea de la plasticidad del aprendizaje, de que no estamos claramente condenados a pensar de una determinada forma o estar en una determinada forma, sino que hay una formación ubicua. Otra cosa es la actitud del aprendizaje continuo. Fijaros un experimento que ha hecho ahora la psicología positiva en América, el doctor Seligman, que es muy curioso. Lo ha hecho con monjas, porque monjas nos permiten los conventos por mucho tiempo estando, ¿no? Entonces había 2 conventos, en un convento había una madre superiora que era muy orientada al aprendizaje, estaba todo el día animando a su gente al aprendizaje, estaba animando, era feliz, sonriente. Y en otro convento era la típica monja regañona que estaba todo el día diciendo que mal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no solamente la calidad de vida incrementaba años tras años en los estudios que hacía, y lo han hecho durante 25 años, sino que en el convento donde esta madre superiora era simpática, agradable y encima estaba orientada al aprendizaje, tenían una media de vida más o menos de unos 5 años superior a la otra. Es decir, el tener una actitud de aprendizaje nos genera la capacidad de poder conseguir en sí mismo una mejor felicidad. Y por lo último está el estilo de aprendizaje. Cada vez somos un mosaico cultural, aprendemos de cosas diferentes, de forma diferente y de la diversidad existente. Por lo tanto, hay que crear, con esta presencia de la innovación, una cultura nueva de entender la innovación. Eso nos lleva a la práctica de recursos humanos. Hay que organizar el trabajo de una forma diferente, hay que seleccionar otro tipo de perfil de personas. No quiero personas muy adecuadas a un puesto de trabajo, quiero personas con capacidad de cambiar, de poder ubicar en diferentes ámbitos, porque me lo va a exigir el entorno, porque voy a tener que cambiar 20 veces la organización y pues voy a competir en cosas que hace unos años no sabía que iba a competir. Hay que cambiar la planificación, hay que cambiar la comunicación interna, lo que se evalúa como el rendimiento de las personas, la retribución, los sistemas retributivos, hay que cambiar la formación, el desarrollo y el clima laboral. ¿Y cuáles son los 3 tipos de estrategia de negocios que existen en este momento para apoyar la selección? Pues una que tenemos es la Cool Hunting. Cool Hunting es la estrategia de cazar tendencias, es decir, es innovadora también aquella empresa que está todo el día pegado los ojos a la sociedad y está viendo tendencias que existen y claramente hace un conocimiento o un concepto de la innovación por el usuario. Son modelos evolutivos, veo que hay una tendencia y la incorporo a mi empresa. Con las nuevas tecnologías surge otra nueva tendencia, otro nuevo modelo de estrategia de negocio, que es la Open Innovation. ¿Qué es la Open Innovation? Pues yo pienso que por aquí va a haber una tendencia y lanzo en la red gente que colabore en la innovación de mi empresa. En este momento, las grandes empresas están todos en estrategia de Open Innovation. Hace una semana el BBVA ha lanzado unas ideas a los campuseros para que un tema de seguridad informática den ideas para incorporar en su propia empresa. Por lo tanto, ya no es innovación una cosa hecha internamente, es una cosa claramente de intentar colaborar con partner externo. Es lo que se llama la Open Innovation, que es el concepto de innovación con usuarios, y es la de participación y precipitación de la evolución. Y por último está el Now Building, es decir, el conocimiento y la crear de tendencias internamente, que es un concepto de innovación para usuarios. Esas son las 3 estrategias de negocio de innovación que pueden y que estamos trabajando. Fruto de la experiencia con empresas multinacionales, las empresas multinacionales están todo el día comparándose, mirándose externamente. Es lo que se llama el benchmarking continuo. Y eso lo hacen desde una perspectiva de que hay que tener experiencia con otros mercados. Es muy importante gente que viene de un sector diferente. Si estoy en un sector farmacéutico, que vengan de un sector de consumo o de otro sector, porque me vengan ideas y me hagan claramente una fecundación cruzada, que es como se llama el término, o la experiencia con los clientes, tener esa experiencia con los propios clientes. Y de las empresas del norte de Europa, las empresas vikingas, que trabajo con varias de ellas, he aprendido un concepto que a mí me gusta mucho, que ellos se llaman copiar con orgullo. Dice, bueno, como ya estamos todos en el mercado, todo se conoce, ¿por qué voy a negar que me gustan mucho las ideas de uno y de otro? Ya que copio con orgullo.
Eso no significa que copies la patente, sí que no copio formas de pensar de otra gente. Por eso el planteamiento de la innovación actual no es un planteamiento cerrado en sí mismo, es un planteamiento de buscar cosas diferentes que puedo transferir a mi entorno y a mi competitividad en un momento dado. Y eso hace que eso que transfiero lo puedo transformar y convertirse en una innovación interna. Esa es una visión que falta mucho en las empresas españolas. Las empresas españolas tienen un departamento de I+D de unos señores con batas y unos señores encerrados en su despacho haciendo unas innovaciones. Las innovaciones necesitan claramente de la sociedad, necesitan de ese intercambio de buscar con experiencia con los clientes y experiencia con otros mercados. Y ya para acabar, simplemente deciros que nosotros trabajamos mucho en la idea de la visión integral de la innovación, que no solamente es importante el conocimiento, y más conocimiento innovador, sino es fundamentales otros dos elementos. Como psicólogo os digo que las competencias están basadas en tres grandes elementos, en los conocimientos, en las actitudes con P o skill, o las actitudes. Y hace falta tener un conocimiento innovador, hace falta unas habilidades innovadoras y hace falta tener una actitud innovadora, una actitud de pensar que las cosas son mejores si cambian. Y esa actitud es una actitud muy interesante para competir hoy día. Como decía Albert Einstein, si busca resultado distinto, no haga siempre lo mismo. Pero esa visión integral de la innovación se complementa con una visión integrada en la innovación. No podemos tener innovación si no hay personas innovadoras, prácticas innovadoras y cultura innovadora y productos y servicios innovador. Y como también decía Albert Einstein, todas las cosas deben hacerse lo más sencillo posible, pero no más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Yo creo que por el tiempo las preguntas las hacemos en el café y así tomamos fuerza para retomar en 20 minutos las jornadas.